Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA acoge la celebración del Día Panamericano y la Semana Panamericana. Consejo Permanente analiza las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo. Patricio Santamaría es designado jefe de la misión electoral de la OEA en Ecuador. MAP OEA acompaña desde hace 20 años a las víctimas del conflicto armado en Colombia. La Secretaría de la Organización de los Estados Americanos y la Misión Permanente de Estados Unidos ante la organización coorganizan la celebración del Día Panamericano y la Semana Panamericana entre el 16 de abril y el 2 de mayo, con una serie de eventos que se realizarán en la sede del organismo hemisférico en Washington, D.C. En esta ocasión, la celebración de la semana se realizará bajo el lema Promoviendo la equidad social y la diplomacia para la paz, diplomacia cultural y del jazz en las Américas, cuyo fin es celebrar el poder transformador de la diplomacia cultural, especialmente a través del jazz estadounidense, además de fomentar el diálogo y la cooperación desde el sistema interamericano. El Día Panamericano, también conocido como el Día del Panamericanismo, se celebra cada 14 de abril, fecha en que se adoptó la resolución de la primera Conferencia Internacional Americana, que se reunió en Washington entre el 2 de octubre de 1889 y el 14 de abril de 1890. En aquella primera conferencia americana se creó la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, que posteriormente dio paso a la Unión Panamericana y que desde 1948 se constituyó en la actual Organización de los Estados Americanos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una reunión extraordinaria en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, D.C., para analizar las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo a solicitud de la Misión Permanente de Ecuador. Asimismo, dicha disposición refleja otro principio fundamental, que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y otras normas de derecho internacional. México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático, tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución, al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. Por otra parte, el presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Las investigaciones alrededor del asesinato del señor Villavicencio dan indicios de que los autores están vinculados con la delincuencia organizada transnacional. La irrupción de la delincuencia organizada transnacional en la política nacional es un fenómeno nuevo para el Ecuador y de ninguna manera puede ser normalizado. Aún estamos de luto y resulta ofensivo señalar que dicho magnicidio estuvo orientado a incidir en los resultados electorales. Debido a la intromisión en los asuntos internos del Ecuador por parte de México, el gobierno ecuatoriano, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. México respondió inmediatamente concediendo asilo diplomático al señor Glass Espinel.
es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Posteriormente, el presidente de México ratificó sus declaraciones, afectando la soberanía del Estado y la dignidad del pueblo ecuatoriano, en tanto que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que ese gobierno decidió otorgar el asilo político. Como todo Estado parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, México debió cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. El combate a la corrupción debe ser una prioridad para todos los gobiernos y sus autoridades, más allá de cualquier diferencia ideológica. Por ello, la cooperación internacional está llamada a fortalecer esta lucha y consolidar la confianza entre países amigos. Señoras y señores representantes permanentes, en cumplimiento de sus obligaciones legales, el Gobierno Nacional acató la orden de detención del señor Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, y lo puso a órdenes de las autoridades competentes. La decisión del señor Presidente de la República fue adoptada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia, lo cual, de haberse concretado, habría representado un nuevo atropello a la convivencia y a la institucionalidad democrática. Señoras y señores representantes, ningún delincuente puede ser considerado como perseguido político cuando tiene sentencia ejecutoriada y orden de captura emitida por las autoridades judiciales competentes. El Gobierno del Ecuador reitera a los Estados miembros de la OEA que el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Esta crisis multifacética, que se expresa a través de la corrupción, la violencia criminal, el narcotráfico y la acción del crimen organizado y grupos terroristas, amenaza el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Esas fuerzas han desestabilizado al país y han permeado la administración de justicia. ¿Qué puede esperar una sociedad si personas con sentencia en firme evaden los mandatos de la justicia? ¿Qué seguridad puede tener la ciudadanía si sus mandatarios no actúan con eficacia para combatir la impunidad y el delito? Señoras y señores representantes, Ecuador y México son estados parte en la Convención sobre Asilo Político de 1933 y en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. La concesión de asilo diplomático en este caso ha constituido un acto que vulnera dichos instrumentos al propiciar la evasión de la justicia y la impunidad. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales, a fin de erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional, basándose en las disposiciones, entre otras, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada.
La Carta de la Organización de los Estados Americanos nos llama a respetar el principio de no intervención en los asuntos internos, a defender la soberanía e independencia, a actuar de buena fe en las relaciones entre Estados, así como a solucionar las controversias por medios pacíficos. El Ecuador siempre ha respetado el derecho internacional y en este marco al gobierno del Ecuador le anima la intención de retomar las relaciones bilaterales con México y superar la situación actual. En nombre del Gobierno de la República del Ecuador, deseo expresar mi reconocimiento a todos los estados que se han pronunciado para promover una solución que satisfaga a ambas partes. Invitamos a los estados miembros a colaborar de manera constructiva en todo esfuerzo para el logro de este propósito, para el bien de nuestros pueblos y de nuestra América. Finalmente, agradezco a los Estados miembros de la OEA y al Secretario General por haberme permitido presentar en este foro político los fundamentos que sustentan las acciones del gobierno ecuatoriano. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, designó al abogado, político y expresidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, Patricio Santamaría, como jefe de la misión electoral de la OEA en Ecuador. La misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos, MAP-OEA, se unió a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado el pasado 9 de abril. Hoy las víctimas nos ofrecen una nueva oportunidad para dignificarlas y recordarlas, para reconocer su lucha y su trayectoria. Por eso nos unimos a la campaña por las víctimas, 9 millones de historias para no repetir, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La MAP-OEA, que desde hace 20 años acompaña a las víctimas del conflicto armado, les agradece nuevamente la confianza y el trato cercano que nos han brindado para entrar a sus comunidades y para realizar nuestro trabajo con respeto y solidaridad en veredas, en corregimientos y en centros poblados de los territorios más afectados por la violencia, la inequidad y el abandono. Hoy, cuando la revictimización persiste en un contexto de búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado, reiteramos que asumir la centralidad de las víctimas sigue siendo un imperativo ético, político y humanitario. Hoy las víctimas son resilientes, insisten y perseveran no solo en mostrarnos que la paz es el camino, sino también la necesidad de coherencia entre la voluntad de paz, las transformaciones territoriales y la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Tras 20 años aportando a la paz en Colombia, en este 9 de abril, la MAP-OEA con las víctimas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.